Advertencia. Las ideas y opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus productores y no comprometen las políticas ni el pensamiento del canal CNC. El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. A continuación, Controversia, por CNC, el canal de nuestra gente. A partir de esta hora, su magazine Controversia. Periodismo moderno e innovador de permanente servicio a la comunidad. Controversia, espacio donde nuestros televidentes y oyentes definen quién tiene la razón. Controversia, en el espacio ideal de la televisión regional. Sábados 9 a 10 y media de la mañana, con repetición los domingos 7 y media a 9 de la noche. Conduce y coordina Álvaro Córdoba Obando. Lo público sí es viable y sostenible. Empopasto, Premio Nacional a la Responsabilidad Social Empresarial en la categoría de medianas empresas de servicios públicos en Colombia. Reconocimiento otorgado en la versión 19ª del Congreso Nacional de Andesco en Cartagena. Ciudades inteligentes, innovadoras y sostenibles. Empopasto, más pública y pastusa que nunca. Ventana Musical, la cita con el amor. Voces y guitarras presentes. Próximamente, a través de CNC, el canal de sus preferencias. Ventana Musical de Nariño, entrelazados con Serenata de Teleantioquia. La dirección de Javier Ortega Olave. La coordinación de Álvaro Córdoba Obando. Este 2017, EMAS Pasto cumple 20 años entregando soluciones ambientales a nuestra región. 20 años de trabajo continuo para que nuestra ciudad esté cada día más limpia por el bienestar de la comunidad. Con tu colaboración seguiremos siendo una de las ciudades más limpias de Colombia, pensando siempre en las futuras generaciones. EMAS, siente tu ciudad, vívela limpia. ¿Usted ha escuchado sobre la Ley de Protección de Datos? Ponga mucha atención. Sedenar está solicitando la autorización para el tratamiento de sus datos personales en la generación de la factura. Esta información se encuentra en su desprendible de pago. Nuestra política de tratamiento de datos cambió. Mayor información en www.sedenar.com.co. Amigos televidentes, tengan nuestro saludo cordial. Y es un honor muy grande que semanalmente nos encontremos a través de las cámaras de televisión. Controversia, un espacio que tiene 7 años de instituido. Hemos trajinado a través de la radio, y ahora a través de la televisión. Y hemos logrado captar un rating de sintonía muy importante. Porque ante todo ejercemos un periodismo moderno e innovador al servicio de la comunidad. Como siempre, nuestros invitados tienen la calidad y tienen la proyección y más que todo el interés de la comunidad para saber qué gira en torno a ellos y que son personajes que de una y otra manera inciden en la vida política, en la vida social, en la vida cultural de la región. En esta oportunidad contamos con la presencia, y es muy grato, contar con la presencia del exgobernador y exalcalde de Pasto, doctor Raúl Delgado Guerrero. Con él vamos a charlar sobre temas muy álgidos que tienen que ver con el posconflicto y con el gravísimo problema que viene enfrentando el municipio de Tumaco.
como ustedes saben, dentro de su labor periodística, inclusive por invitación del Gobierno Nacional, ha tenido una incidencia muy importante en decisiones que tienen que ver con el futuro y la paz de Colombia. Doctor Raúl, muchísimas gracias por estar presente en Controversia y bienvenido. Álvaro, muchas gracias. Un saludo muy respetuoso, con mucho afecto a todos los televidentes de Controversia y un gusto para mí estar aquí en este programa. Muchas gracias. Bueno, el tema que nos convoca en este momento es el problema álgido, crítico, es la situación de convulsión que vive el municipio de Tumaco en relación con el problema de los cultivos ilícitos. El gobierno ha hecho esfuerzos ingentes por tratar de cambiar esa producción de los cultivos ilícitos por algo legal. Sin embargo, parece que le está costando de para arriba lograrlo. ¿Qué opina al respecto, doctor Raúl? Bueno, acaba Tumaco de vivir una nueva tragedia. Tumaco ha sido uno de los municipios y uno de los pueblos más afectados por el conflicto armado. Y existía una gran esperanza, como la existe aún en Colombia, en Nariño y en Tumaco, que al haberse firmado el acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC y entrar en esta fase del posconflicto, Tumaco, Nariño y el país pudieran avanzar hacia la construcción, como se ha dicho, de una paz estable y duradera. Sin embargo, la semana anterior, como dije, una nueva tragedia sacudió a Tumaco cuando mínimo 7 personas, entre ellas 2 indígenas, perdieron la vida y más de 20 resultaron heridas, fruto de un enfrentamiento de una comunidad de campesinos y de afrodescendientes con la fuerza pública, específicamente con la policía antinarcóticos, que todo indica fue la responsable de esta tragedia. Ahora, a mi juicio, ¿por qué se dio lo que ocurrió en Tumaco? El acuerdo de paz que se firmó en La Habana en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito dice que se privilegiará en adelante una estrategia de sustitución voluntaria, de sustitución acordada con la comunidad, que solo habrá erradicación, y así lo dice el acuerdo, en los casos que las comunidades sean renuentes, que las comunidades se nieguen a la sustitución voluntaria, y que aún en esos casos esa erradicación se hará, dice el acuerdo textualmente, si no estoy mal, en la página 106, con estricto respeto a los derechos humanos, al medio ambiente y al buen vivir de las comunidades que habiten los territorios en los que existan cultivos de coca. ¿Y qué es lo paradójico que está ocurriendo? El gobierno, a mi juicio también, cediendo a las presiones de los Estados Unidos, hoy por hoy está no privilegiando la sustitución voluntaria, sino dándole prioridad a la erradicación forzosa. Y entonces, hoy en Tumaco y en otras partes del país, al tiempo, Álvaro, se adelantan 2 estrategias, la de la erradicación forzosa y la de la sustitución voluntaria, desvirtuando, a mi manera de ver, la esencia del acuerdo que, reitero, privilegia por encima de todo la sustitución voluntaria. Pero hay algo más grave. Mientras la política de erradicación forzosa tiene cientos y miles de hombres, tiene helicópteros, tiene avionetas, tiene toda una logística, tiene todos los recursos del caso, el programa de sustitución de cultivos prácticamente no tiene nada. Con decir que el programa de sustitución de cultivos a nivel nacional tiene en Nariño un funcionario y en Tumaco otro, sin oficina, sin computador. No ha sido más grave la situación por el apoyo que al programa le han brindado tanto la alcaldía de Pasto como la gobernación de Nariño. Entonces hay una enorme asimetría. Mientras
la erradicación avanza con todos los recursos y a gran velocidad, la sustitución avanza muy lento y prácticamente sin recursos. Pero lo grave de todo esto es que donde ocurrieron los hechos es de un territorio del Consejo Comunitario Altomira y Frontera, que el 12 de septiembre, Álvaro, firmó el acuerdo colectivo para la sustitución de cultivos. Es verdad que en ese territorio también se asientan colonos provenientes de otras partes del departamento y del país. Ellos aún no han firmado ese acuerdo de sustitución, pero sí el Consejo Comunitario, que es la autoridad étnica en ese territorio. Entonces no se entiende que mientras el Consejo Comunitario firma el acuerdo de sustitución, aún más, el día de la tragedia, la Junta Directiva del Consejo Comunitario adelantaba las tareas de preinscripción de las familias. No se entiende que, siendo así, a pocos metros o peor aún, dentro de su mismo territorio, se haya adelantado la erradicación forzosa con las consecuencias que ya todos conocemos, lamentamos y condenamos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Nuestra razón, proteger la salud de Nariño. Primer Congreso Departamental de Prevención del Cáncer. Acompáñanos el 4 y 5 de octubre en la Casona de Minango. Inscripciones gratuitas en www.idcn.gov.co. Unidos de corazón para vencer el cáncer. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Nariño. Soy Generación Más Sonriente. La estrategia más importante en salud bucal es alimentación saludable, buena higiene bucal y uso de elementos de higiene adecuados. Consulta odontológica 2 veces al año. Y aplicar barniz de flúor cada 6 meses. Nuestra razón, proteger la salud de Nariño. Primer Congreso Departamental de Prevención del Cáncer. Acompáñanos el 4 y 5 de octubre en la Casona de Minango. Inscripciones gratuitas en www.idcn.gov.co. Unidos de corazón para vencer el cáncer. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Nariño. Lo público sí es viable y sostenible. En Popasto, Premio Nacional a la Responsabilidad Social Empresarial en la categoría de medianas empresas de servicios públicos en Colombia. Reconocimiento otorgado en la versión 19ª del Congreso Nacional de Andesco en Cartagena. Ciudades inteligentes, innovadoras y sostenibles. En Popasto, más pública y pastusa que nunca. Ventana Musical, la cita con el amor. Voces y guitarras presentes. Próximamente desde CNC, el canal de sus preferencias. Ventana Musical de Nariño, entrelazados con Serenata de Teleantioquia. La dirección de Javier Ortega Olave. La coordinación de Álvaro Córdoba Obando. Este 2017, EMAS Pasto cumple 20 años entregando soluciones ambientales a nuestra región. 20 años de trabajo continuo para que nuestra ciudad esté cada día más limpia por el bienestar de la comunidad. Con tu colaboración seguiremos siendo una de las ciudades más limpias de Colombia, pensando siempre en las futuras generaciones. EMAS, siente tu ciudad, vívela limpia. ¿Usted ha escuchado sobre la Ley de Protección de Datos?
Ponga mucha atención. Sedenar está solicitando la autorización para el tratamiento de sus datos personales en la generación de la factura. Esta información se encuentra en su desprendible de pago. Nuestra política de tratamiento de datos cambió. Mayor información en www.sedenar.com.co. Usted está viendo Controversia por CNC, el canal de nuestra gente. Doctor Raúl, usted cuando fue gobernador tuvo una inmensa preocupación por tratar de solucionar, si vale un término coloquial, el gravísimo problema de la producción de cultivos ilícitos. ¿Usted alcanzó a obtener una estadística del número de familias que dependen de eso? Cuando fui gobernador, le di continuidad a un programa iniciado en el gobierno de mi antecesor, el doctor Antonio Navarro Wall, que se conoció como la estrategia Sí se puede, como decir sí se puede vivir sin coca, sí se puede vivir legalmente. Este fue un programa piloto a nivel nacional que contó con el apoyo de la Unión Europea y de la cooperación norteamericana. Se adelantó en los municipios de Leiva y El Rosario y en un consejo comunitario ubicado al frente de donde ocurrieron los hechos, el Consejo Comunitario de Rescate Las Varas. ¿Con qué enfoque se adelantó esta estrategia? Con un enfoque de desarrollo rural, porque no solo se apoyaba a las familias en el proyecto productivo, sino que se buscaba que esas zonas tuvieran vías, las vías terciarias especialmente, que tuvieran centros de acopio, los servicios de acueducto, de alcantarillado. Y las estadísticas dicen que en ese periodo, en estas zonas, mientras en el resto del país con la fumigación disminuyó el área cultivada en un 52% y en Nariño en un 38%, en el mismo periodo, en las zonas de Sí se puede, tanto de Leiva, de Rosario, como el Consejo Comunitario de Rescate Las Varas disminuyó en un 88%. De tal manera que esa experiencia, yo digo que fue un aporte que Nariño le hizo al país y al propio acuerdo de paz, porque si uno lee lo que quedó en el punto 4, no es otra cosa que los principios y la estrategia conocida como Sí se puede. ¿Cuántas familias pueden estar involucradas hoy en el departamento de Nariño? En solo Tumaco, según el informe de Naciones Unidas, hay cultivadas 23,000 hectáreas. Casi la mitad de las que se registran en el departamento, de tal forma que podríamos decir que son más de 40,000 familias. Estoy hablando de las familias campesinas, de las que se dedican al cultivo de la coca. Familias campesinas, por lo demás, de escasos recursos económicos. Como en toda cadena productiva, el campesino lleva la menor parte. En esta cadena productiva ilegal, que es la cadena del narcotráfico, quienes se quedan con la plata es quienes procesan la coca y la transforman en cocaína, quienes la comercializan y la venden sobre todo en el exterior. Son ellos, los narcotraficantes, los que se quedan con gran parte de la plata del negocio. Al campesino le queda apenas para sobrevivir. Por eso estas familias no se puede simplemente erradicarle su cultivo, porque si solo se erradica, ¿qué hacen estas familias? Vuelven a cultivar y entonces será un proceso de nunca acabar. Volviendo al caso ahora de Tumaco, hubo otra falla en la implementación del acuerdo de paz. Dice el acuerdo que lo primero que se brindará a las comunidades que vayan a comprometerse con la sustitución voluntaria es seguridad, brindarles seguridad. Por eso yo creí, y se lo confieso, no sé si ingenuamente, que apenas salían las FARC de los territorios que ocuparon, iba a llegar la fuerza pública y detrás de la fuerza pública el resto de programas del gobierno, pero no ocurrió eso. Hoy, allá en los territorios de Tumaco, especialmente en donde ocurrió la tragedia, no llegó el Estado, llegaron otros grupos armados ilegales. Se habla de disidencia de las FARC, se habla de BACRIM, bandas criminales ligadas al narcotráfico, que intimidan a la gente, amenazan a la gente que
quiere ingresar al programa de sustitución de cultivos. Por esa razón, si no se garantiza la seguridad, en primer lugar, es casi imposible que tenga éxito un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. Doctor Raúl Delgado, usted como gobernador de Nariño se preocupa mucho por hacer inversiones para tratar de controlar el altísimo grado de descomposición, una inversión social muy grande, a través de gestión nacional y con recursos del departamento. ¿Eso quiere decir que esa plata se metió a bolsillo roto? No, yo diría de otra manera, que sería mucho más grave la situación si no hubiéramos hecho el esfuerzo que desde la gobernación hicimos en favor de la costa pacífica. Hechos concretos. Del nuevo sistema de regalías, a la costa porcentualmente le correspondió la mayor parte porque apliqué una fórmula para distribuir los recursos, una fórmula matemática, 60% según nivel de necesidades básicas insatisfechas y 40% según la población. Eso hizo que los mayores recursos se ubicaran en la costa. En segundo lugar, dentro del contrato plan que firmé con el gobierno nacional, se incluyeron proyectos de infraestructura tan importantes como la vía Espriella-Riomataje, que hoy mismo se está ejecutando después de muchas dificultades, la vía Junín-Barbacoas, que igual avanza en medio de problemas. Se incluyeron los recursos para terminar la interconexión eléctrica entre Popayán, Guapi y Francisco Pizarro. Y dentro del COMPES agropecuario, que se firmó a raíz del paro agrario e indígena en Nariño, también se incluyeron importantes sumas para apoyar los proyectos productivos fundamentalmente de camarón, concha y coco. De tal manera que esa no es plata perdida, sino que la deuda social acumulada en Tumaco es de tal dimensión y que el conflicto golpeó tanto a Tumaco que se necesitan mucho más esfuerzos, mucho más tiempo y algo fundamental, Álvaro, actuar de manera coordinada todas las instituciones con la comunidad, siempre tenida en cuenta, siempre concertando con ella como la única fórmula de a mediano y largo plazo superar esta situación. Hay un hecho innegable. El problema de Tumaco, como un fuerte productor de cocaína, ha generado que se haya fortalecido el microtráfico, no solamente en la región, sino en todo el departamento. Es alarmante, según las estadísticas de la Policía Nacional, cuando jóvenes ya están cayendo en ese terrible flagelo debido a lo de Tumaco. Es decir, ha tenido una connotación muy grave. ¿Usted qué opina de eso? Si lo vemos a nivel general, el consumo es lo primero que se debería atacar a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Dicho de otra manera, si no hubiese consumo, si no se demanda la coca, nadie produciría coca. Nadie produce cocaína para no venderla, la procesan para venderla. Y como está prohibida, tiene un altísimo precio. Por eso, a nivel mundial ya hay una gran discusión al más alto nivel de presidentes, de expresidentes en Naciones Unidas, planteando que si se quiere de verdad una solución de fondo, habría que cambiar la estrategia frente a, en este caso, a la producción y comercialización de cocaína. En vez de tratarlo como un problema criminalístico, tratarlo como un problema de salud pública. Incluso hay propuestas de legalizar el consumo medicinal o terapéutico, digamos, para las personas afectadas y volver esa parte de un comercio legal. Eso hoy suena una herejía, pero lo mismo ocurrió, usted lo sabe, en su momento con el whisky. El whisky era un producto prohibido y solo cuando se legalizó se acabó la violencia alrededor de la producción del whisky. Pero entonces, hasta que no, mientras ocurre eso, ¿cuál es la política de los Estados Unidos? En vez de dedicarse a combatir el consumo, evitar que sus ciudadanos, igual ocurre con otros países del mundo, europeos, incluso como usted lo anota, en nuestro propio país, en vez de dedicarse a
combatir el consumo, los Estados Unidos atacan es la producción y la comercialización de la producción de coca y la comercialización de cocaína. Y allí viene una pregunta: ¿cómo es que llegan a estas zonas los productos que se necesitan para producir, para transformar la coca en cocaína? ¿Cómo es que llegan los insumos? La gasolina, los químicos. ¿Cómo es que no se detectan todas las rutas luego de que ya se transforma y se busca la comercialización? Entonces, se está atacando al eslabón más débil. El eslabón más débil es el productor, y mientras no haya una política integral, repito, ese productor va a volver a sembrar. Por eso yo insisto en que lo que se necesita son programas de desarrollo integral, y como parte de esos programas la sustitución de la coca por otros cultivos o por otras actividades económicas. De lo contrario, si no es dentro de un programa de desarrollo integral que haga competitivos los productos que reemplazan a la coca, mientras la coca tenga un mayor valor, no va a ser posible que la gente de verdad se vuelva a la legalidad. Por eso, a nivel nacional, yo he propuesto dos cosas que pueden sonar a herejía dentro de las políticas agropecuarias y de las políticas del Estado. A mi manera de ver, los cultivos que reemplacen a la coca deberían tener, por una parte, un seguro de cosecha y por otro, un precio de sustentación. ¿Por qué? Porque si el campesino que pasa de cultivar coca, otro producto, en la primera cosecha pierde, queda en la ruina, ¿qué va a hacer? Vuelve a sembrar coca. ¿De dónde los recursos? Yo diría de los recursos que ya nos estamos ahorrando, que antes se invertían en la guerra, de los recursos que nos ahorraremos ahora que ya no hay fumigación. De ahí pueden estar los recursos para una política de verdad seria, para que las comunidades campesinas, afroindígenas, pasen de la ilegalidad del cultivo y transformación de la coca a actividades económicas libres. Vamos a una nueva pausa y ya volvemos con ustedes. Lo público sí es viable y sostenible. En Popasto, Premio Nacional a la Responsabilidad Social Empresarial en la categoría de medianas empresas de servicios públicos en Colombia. Reconocimiento otorgado en la versión 19ª del Congreso Nacional de Andesco en Cartagena. Ciudades inteligentes, innovadoras y sostenibles. En Popasto, más pública y pastusa que nunca. Ventana musical, la cita con el amor. Voces y guitarras presentes. Próximamente, a través de CNC, el canal de sus preferencias. Ventana musical de Nariño, entrelazados con Serenata de Teleantioquia. La dirección de Javier Ortega Olave. La coordinación de Álvaro Córdoba Obando. Este 2017, EMAS Pasto cumple 20 años entregando soluciones ambientales a nuestra región. 20 años de trabajo continuo para que nuestra ciudad esté cada día más limpia por el bienestar de la comunidad. Con tu colaboración seguiremos siendo una de las ciudades más limpias de Colombia, pensando siempre en las futuras generaciones. EMAS, siente tu ciudad, vívela limpia. ¿Usted ha escuchado sobre la Ley de Protección de Datos?
Ponga mucha atención. Sedenar está solicitando la autorización para el tratamiento de sus datos personales en la generación de la factura. Esta información se encuentra en su desprendible de pago. Nuestra política de tratamiento de datos cambió. Mayor información en www.sedenar.com.co. Usted está viendo Controversia por CNC, el canal de nuestra gente. Bueno, continuando con este interesante diálogo con el doctor Raúl Delgado, una persona que goza de un aprecio y de un prestigio, de una calidad ejecutiva inmensa. Hay un ejemplo que se lo ha puesto de presente para hablar de la grave crisis de Tumaco. En un momento dado, el Putumayo enfrentó una situación casi que similar a la de Tumaco, como productor y como un medio de venta del producto, digamos, no solamente a nivel de la región, sino a nivel internacional. Sin embargo, ese problema como que ha logrado superarse. En Plata Blanca, ¿usted cómo ve el futuro de Tumaco? Si a corto, a mediano o a largo plazo, ¿cómo ve esa solución? En medio de los problemas, yo lo veo con optimismo, porque Tumaco no solo es coca, Tumaco no solo es crimen, Tumaco no solo es homicidios, Tumaco no solo son Bacrín, Tumaco es mucho más. Tumaco también es cultura, Tumaco también es mar, Tumaco también es biodiversidad, Tumaco también es tierra pródiga para proyectos agroindustriales, Tumaco es paisaje, Tumaco es agua, Tumaco es oxígeno. Entonces, y sobre todo, Tumaco es un pueblo valeroso y con una capacidad de resiliencia como pocos en Colombia y en el mundo. ¿Qué es lo que se necesita? Yo diría dar un timonazo en la implementación de las políticas del posconflicto. Por ejemplo, yo he solicitado públicamente al señor presidente que suspenda la erradicación forzosa, que la suspenda por un tiempo, mientras se vuelve y se dialoga con las comunidades, se concerta con ellos, que quede claro qué comunidades se acogen a la sustitución y qué comunidades no. Necesitamos volver a ganar la confianza. ¿Qué más le he propuesto al señor presidente de la República? Una coordinación del Estado en la implementación del posconflicto. Hoy a Tumaco llegan cada ministerio por su lado, cada instituto por su lado. Por eso he propuesto algo que funcionó cuando fui gobernador. El señor presidente nombró un alto consejero presidencial para Tumaco. En ese tiempo fue el doctor Lloreda, inicialmente, luego el doctor Gilberto Morillo, el actual ministro de Ambiente. ¿Ellos qué hacían? Coordinaban las instituciones nacionales y coordinaban la nación con el departamento, con el municipio y con las comunidades. Hoy más que nunca, a mi manera de ver, se necesita una alta consejería presidencial para el posconflicto en Tumaco. A la vez, a nivel local, Álvaro, debe haber un comité, una mesa en el que tengan asiento todos los actores involucrados con el posconflicto. ¿A quiénes me refiero? A la nación, al departamento, al municipio, a las comunidades, a los gremios, porque hoy no hay esa coordinación, cada quien actúa por su lado. Y además, yo creo que se pueden tomar otras medidas para generar empleo, una concreta, recuperar Puerto Hondo, que fue entregado a una firma ecuatoriana con el compromiso de que el puerto pesquero lo iba a poner a producir. No lo han hecho. Están utilizando ese puerto pesquero como una mampara para pescar y llevarse el producido al Ecuador. Y ese puerto, según el puerto pesquero, puede generar entre 1.000 y 2.000 empleos. Y hoy no ocurre. Son decisiones como esas las que se deberían tomar para que Tumaco vuelva a creer, para que Tumaco vuelva a tomar confianza y uniendo esfuerzos nacionales, regionales y locales, hagamos un gran propósito, sacar Tumaco adelante. Hay recursos, hay con qué, la gente quiere, lo que nos falta es mayor decisión política. ¿Usted no considera que lo que acaba de ocurrir la semana pasada, con un hecho violento,
que aparentemente fue ocasionado por la policía. Es decir, en sí se pierda confianza por parte de los productores y el gobierno, teniendo en cuenta la imprudencia que se acaba de presentar. Pero sin duda, porque recuerde, Álvaro, que además del asesinato de, al parecer, 7 personas, además de otras 20 heridos, al otro día de los hechos, cuando va una comisión de verificación con gente de Naciones Unidas, de la OEA, ONGs, también es hostigada esa comisión por parte, al parecer, de la policía. Entonces, mucho más se crea la desconfianza. Usted da en el clavo. Si a mí me preguntaran qué es lo primero que hay que hacer, es recuperar la confianza. Y para recuperar la confianza se debería suspender la erradicación y darle todos los recursos, toda la prioridad al programa de sustitución, y solo después utilizar la erradicación en los casos en que definitivamente las comunidades se hayan mostrado renuentes. En el marco de la especulación, se dice que hay unas fuerzas oscuras muy fuertes, poderosísimas, que tienen enlace con el cartel de Sinaloa, entre Tumaco y Sinaloa. ¿Qué opina de eso? No creo que es tanta especulación. Ya allá se habla de gente con acento y físico de mexicanos visitando mucho a Tumaco. Se habla de unos grupos armados ilegales que estarían financiados, estas BACRIM, estas bandas criminales, por el cartel mexicano, de tal manera que esto implica un gran esfuerzo también internacional, comenzando, a mi juicio, por un trabajo más coordinado con el Ecuador, porque es al frente. Y si no hay un buen acuerdo, una coordinación con el Ecuador será el punto de ingreso de los precursores, de los insumos, y también por donde sale la cocaína. De tal manera, el reto es grande, pero no es un reto imposible. Cambiando un poquito el tema, se viene presentando una serie de fenómenos políticos preocupantes en relación con el posconflicto, el rompimiento por parte de Cambio Radical, que fue un gran aliado del gobierno, porque no están de acuerdo con las políticas de la justicia transicional a través de la JEP. ¿Usted cree que se está perturbando el futuro de la paz en Colombia a raíz de esos hechos políticos? Yo creo que sí. El clima de polarización que ha rodeado todo este proceso le ha hecho mucho mal, no solo al proceso de paz, sino al país. Una de las urgencias grandes es bajar la polarización. Yo creía que con la visita del Papa Francisco, con sus palabras, la tensión, el clima político iba a mejorar, pero al parecer fue flor de un día. Esa polarización ha llevado a sectores a decir incluso que harían, si ellos ganan, trizas los acuerdos de paz, sin darse cuenta. Tal vez en Bogotá no pase nada, haciendo trizas los acuerdos de paz, pero a Nariño sí que le causaría un enorme daño, porque se volvería un conflicto de la gravedad que hemos vivido durante tantos tiempos. Pero ¿quién tiene la última decisión? La tenemos todos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, que el próximo año, en marzo, elegiremos Congreso, y en mayo en primera vuelta y en junio en segunda vuelta el próximo presidente de la República. Y básicamente hay dos opciones para decidir: la que se compromete a consolidar y a mejorar incluso la implementación del proceso de paz, y los otros que, repito, han amenazado con hacer trizas esos acuerdos. Yo llamo a los nariñenses que en un acto de sensatez, obviamente respetando la decisión de cada quien, en marzo en el caso del Congreso y en mayo y en junio en el caso de la presidencia, se elija a personas comprometidas con consolidar la paz, porque si volvemos al conflicto, Nariño volverá a ser
uno de los departamentos más golpeados. Pausa y volvemos. Lo público sí es viable y sostenible. En Popasto, Premio Nacional a la Responsabilidad Social Empresarial en la categoría de medianas empresas de servicios públicos en Colombia. Reconocimiento otorgado en la versión 19ª del Congreso Nacional de Andesco en Cartagena. Ciudades inteligentes, innovadoras y sostenibles. En Popasto, más pública y pastusa que nunca. Ventana Musical, la cita con el amor. Voces y guitarras presentes. Próximamente, a través de CNC, el canal de sus preferencias. Ventana Musical de Nariño, entrelazados con Serenata de Teleantioquia. La dirección de Javier Ortega Olave. La coordinación de Álvaro Córdoba Obando. Este 2017, EMAS Pasto cumple 20 años entregando soluciones ambientales a nuestra región. 20 años de trabajo continuo para que nuestra ciudad esté cada día más limpia por el bienestar de la comunidad. Con tu colaboración seguiremos siendo una de las ciudades más limpias de Colombia, pensando siempre en las futuras generaciones. EMAS, siente tu ciudad, vívela limpia. ¿Usted ha escuchado sobre la Ley de Protección de Datos? Ponga mucha atención. Sedenar está solicitando la autorización para el tratamiento de sus datos personales en la generación de la factura. Esta información se encuentra en su desprendible de pago. Nuestra política de tratamiento de datos cambió. Mayor información en www.sedenar.com.co. Usted está viendo Controversia por CNC, el canal de nuestra gente. Usted toca un tema muy interesante, se avecinan las próximas elecciones. Usted es una figura brillante de la política regional. Cuando fue alcalde, fue reconocido como uno de los mejores alcaldes del país. Como gobernador también ejecutó una labor también admirable. Y lo más admirable, ¿no?, cuando hablamos de corrupción, es de que usted nunca ha sido emplazado judicialmente. Es decir, ha manejado la cosa pública con mucha ética, con mucha moral. Por lo menos que yo sepa, yo nunca he observado o he escuchado de algún escándalo público. Y aparte de ese talante, pues yo pienso que no le ha picado el bicho de la política a usted para el futuro. ¿En qué estoy en este momento? Estuve, después de la gobernación, estuve residiendo en Bogotá casi año y medio. A usted lo llamó el gobierno nacional a ser parte del viceministerio, ¿no? Sí, el señor presidente tuvo a bien nombrarme en febrero del año pasado viceministro del Interior. No lo pude aceptar por un tratamiento de salud que en buena hora salió bien. Lo superó. Volví hace menos de 15 días, como digo, a la tierrita. Con un compromiso, seguir mi lucha de siempre, y mi lucha de siempre ha sido por construir colectivamente un Nariño mejor. Ahora estoy en una tarea, liderando la construcción de una agenda de Nariño para la paz y el posconflicto, una agenda de construcción colectiva y de uso público. Quiere decir que una vez esté el contenido de esa agenda, podrá ser utilizado total o parcialmente por cualquier persona o entidad que a bien tenga hacerlo. ¿Y cuál sería el objetivo de esa agenda Nariño? Sería doble. Primero, que identificar los programas e iniciativas estratégicas del desarrollo de Nariño para presentárselos
a los candidatos a la presidencia de la República. Cada quien a su candidato, ojalá hablando un mismo lenguaje de las grandes inversiones y los grandes proyectos que requiere Nariño para continuar sus esfuerzos de desarrollo. Pero el segundo objetivo, que sirva de insumo para el trabajo legislativo de quienes nos representen en el Congreso. Ese es el esfuerzo de la hora y estoy recorriendo el departamento de Nariño en esa tarea. Obviamente, distintos sectores han propuesto el nombre mío para aspirar a la Cámara de Representantes. Es una opción que no he descartado, pero solo la tomaré después de agotar este primer esfuerzo que nos llevará 1 o 2 meses de tener una agenda clara. Es verdad que un congresista no puede presentar un programa de gobierno. Claro. Eso lo puede hacer quien aspire a ser alcalde, gobernador o presidente. Pero yo considero que quien aspire a ser congresista está en la obligación de decirle a sus potenciales electores qué haría en el Congreso. Y un congresista tiene básicamente 3 campos de acción. Primero, la iniciativa legislativa, presentar algunos proyectos de ley, no todos. Porque, por ejemplo, los proyectos de ley que tienen que ver con presupuestos son de iniciativa exclusiva del presidente, pero sí otras leyes. El segundo campo de acción, el control político, que es fundamental. Y el tercer campo de acción, la gestión de proyectos. A mi manera de ver, esa agenda, entre otros temas, tendría que ver con lo del posconflicto, cómo ha avanzado y en qué estado están el contrato plan, el COMPES agropecuario, el plan Todos Somos Pacífico, unos debates que si hasta entonces las situaciones no se han solucionado me parecen urgentes. ¿A cuáles me refiero? La implementación del COMPES agropecuario. De 1,5 billones solo se ha ejecutado 500,000 millones, falta 1 billón por ejecutarse. Otro debate que yo haría allá en el Congreso de ser elegido, cómo va lo de la doble calzada Ipiales-Pasto. Otro, ¿por qué el aeropuerto de Ipiales no está operando como aeropuerto alterno? ¿Por qué sigue tiradas? Porque no hay otro nombre las obras de la doble calzada entre el aeropuerto y Pasto, entre otros temas de debate que a mi juicio se han debido y están en mora de presentarse en el Congreso de la República. Doctor, pero aquí hay una pequeña inquietud. Cuando usted fue gobernador, ¿por qué eso no se aceleró en ese momento? La doble calzada llegó ya fue al finales de mi gobierno que se firmó. Ahí ya no podía ser. El aeropuerto de Ipiales se entregó al final de mi gobierno. El COMPES agropecuario, lo que se ejecutó prácticamente se ejecutó en mi gobierno. Entonces se hizo lo que más fue posible. Repito, habrá que ver de aquí a julio, si es que las cosas se dan, cómo están todos estos temas y después de estudiarlos con seriedad, con responsabilidad, plantear estos debates de control político, que es una de las maneras más eficaces que tiene un congresista para incidir en favor de una región. Ahí tenemos, amigos televidentes, virtual candidato a la Cámara de Representantes. Ya ve, pues, que pensamos que tendríamos de elegirlo un buen parlamentario. Muchísimas gracias, amigos televidentes, y esperamos volvernos a reencontrar. Mañana, domingo, a partir de las 8 de la noche, podrán ustedes volver a mirar o a observar esta interesante entrevista con el exgobernador y exalcalde de Pasto y virtual candidato a la Cámara, doctor Raúl Delgado. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, doctor Raúl. Álvaro, muchas gracias a usted, a su equipo de trabajo, a los televidentes de Controversia. Muchas gracias.